Comentario capítulo 10. Ambiciones destructivas. Versículos 12 al 49. Los que desean enriquecerse caen en tentación y en lazo, y esto fue cierto en la vida de Salomón. No estaba contento con la abundancia de los bienes que Dios le dio. Tenía que enviar lejos por lujos aún mayores para satisfacer su corazón. No hay duda de que los últimos años de la vida de Salomón se revelan en Eclesiastés, un libro que manifiesta lo vano de vivir para los placeres materiales. Salomón usaba solo vasos de oro, versículo 21, a diferencia del Señor que usa cualquier vasos santificados, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21. Sí, Salomón vivía en gloria y lujo, pero Jesús dijo que ni aun Salomón con toda su gloria era tan hermoso como uno de los sencillos lirios de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 28 y 29. Léase en Deuteronomio 17, versículos 16 al 20, las instrucciones de Dios para el rey, y nótese cómo Salomón las desobedeció. Multiplicó los caballos y carros, el dinero y las esposas. Tal vez Salomón pensaba que la construcción del templo era suficiente para su vida espiritual. Ahora podía darse el lujo de dejarse llevar por la inercia de las bendiciones pasadas. Hace Eclesiastés capítulo 2 para ver el interés de Salomón en la ganancia material. Dios ya había advertido a David que si el rey pecaba, iba a ser disciplinado. Comentario capítulo 11. Acá vemos el pecado de Salomón, por el cual Dios lo disciplina y decide dividir el reino de Israel en dos partes y levantar adversarios para dividir el reino de Salomón. Pero no dividiría el reino de Salomón en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo Roboam, dejando para su hijo solo una tribu para gobernar, la cual fue la tribu de Judá. Por el nombre de esta tribu es que los israelitas reciben el nombre de judíos, por lo tanto está mal designado el nombre. A todos los descendientes de Israel en realidad se deberían de llamar israelitas, no judíos. Acá vemos que el origen del pecado por el cual Dios disciplinó a Salomón fue por haber elegido muchas mujeres paganas, las cuales inclinaron a Salomón a adorar a sus dioses paganos, es decir, para que ellas adorasen a sus dioses, y Salomón le construyese altares para adorar a aquellos ídolos. En capítulos anteriores, Dios había aparecido por segunda vez a Salomón y le advirtió de este pecado y sus consecuencias para su reino y para todo el pueblo de Israel, además de decretar el Señor de que el reino de Salomón iba a ser dividido. Dios le levanta adversarios a Salomón para destabilizar su reinado. Uno de estos adversarios fue Jeroboam.
Y después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido y Dios entregó a Jeroboam el reino del norte, el cual se denominó el reino de Israel, y la tribu del sur, que fue Judá, se denominó el reino de Judá, por lo cual ya dijimos que se da el nombre a los judíos, por ser la tribu principal de los hijos de Israel en tiempos de los reyes, ya que de Judá Dios eligió la familia real, y de donde vino también Jesucristo por su ascendencia. También al final de este capítulo se menciona brevemente la muerte de Salomón. También al final del capítulo, cuando se menciona la muerte de Salomón, también se menciona un libro llamado Los Hechos de Salomón, donde obviamente se describen más hechos de la vida de Salomón. Ese libro obviamente no forma parte de la Biblia, es decir, de la inspiración divina, ya que solamente era un libro histórico que relata la historia o parte de la historia del pueblo de Israel, en este caso del rey Salomón. Como ese libro, también hay otros libros más que forman parte de la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, los 2 libros de Macabeos, que no son parte de la Biblia porque no son considerados por los judíos como inspirados por Dios. Sin embargo, hay religiones o Biblias que incorporan varios libros como estos que no son considerados o que no fueron considerados por los judíos ni por Jesucristo como libros inspirados por Dios. Por lo tanto, no todo libro, ya sea judío o cristiano, puede ser considerado inspirado por Dios, sino aquellos a los cuales tanto judíos como cristianos hayan sido considerados como inspirados por Dios y escritos por alguien considerado como mensajero de Dios.